¿Estás buscando embarazo y necesitas usar un lubricante vaginal, ya sea porque tengas algo de resequedad o a veces lo necesites? Un error muy común cuando estamos buscando embarazo es que pensemos que podemos utilizar cualquier lubricante o buscamos aquellos sí a base de agua que digan que no son perjudiciales para tu salud vaginal, etcétera. Pero el que digan esto no quiere decir que sean favorables para la concepción. La mayoría de estos, incluso aquellos que vienen a base de agua o que son los más comunes, como uno que yo comúnmente formulo, que es el Callé, puede llegar a afectar en gran medida la motilidad espermática. Es más, estudios han mostrado que incluso un 60 y hasta un 70% de disminución se da en la motilidad de los espermatozoides. Imagínate tú tratando de embarazarte y no sabiendo que estás utilizando un gel que puede estar haciendo mucho más difícil la concepción. Este tipo de lubricantes a base de agua con pocos ingredientes los recomiendo en general, pero cuando no estamos buscando embarazo. Pero en nuestros días fértiles, si es que necesitamos un lubricante, porque allí va lo importante, esto no aplica para todas. Si tú no necesitas, si tienes una adecuada lubricación, no es que necesites utilizar un lubricante. Pero en los casos que necesites de un lubricante, definitivamente este lubricante debe de ser pro fertilidad o compatible con la fertilidad. Ellos los van a especificar. Si no dice que son pro fertilidad, definitivamente no lo uses o asesórate mejor con tu médico para usarlo. Es común que ustedes piensen, no, entonces utilicemos algo natural. Yo no uso nada de farmacia, sino algo natural, como el aceite de coco. Miren, el aceite de coco, incluso muchos de ustedes también me consultan cuando lo están usando para infecciones vaginales, es decir, él tiene una acción antimicrobiana, así se llama, puede matar ciertas bacterias. Imagine qué le puede estar haciendo a los espermatozoides. Créanme que no les va a colaborar mucho. Así que no, el aceite de coco tampoco va a beneficiar a los espermatozoides, ni el aceite mineral. También el aceite mineral va a impedir la motilidad. Tiene que haber algo que los ayude, porque entiendo que muchas veces usan, mire, es que este tiene un pH ácido, pues resulta que justo los espermatozoides no requieren un pH ácido, así que no los estamos ayudando. Así que la mayoría de estos lubricantes, el Durex, el Callé, el Astroglide, que son como comunes, pues son a base de agua, listo, y podrías utilizarlo en cualquier otro momento, pero no en tus días fértiles. Entonces, ¿qué lubricantes podríamos utilizar en estos casos que lo necesitemos y estemos buscando embarazo? Está el Conceive Plus y está este que me gusta mucho, que es el Presid. Este lo suelen conseguir en Amazon en la mayoría de países o en Mercado Libre en Latinoamérica o conmigo o en Colombia. Este tipo de lubricantes tienen estudios donde han mostrado que sí favorecen la motilidad de los espermatozoides, que es precisamente lo que estamos buscando. Han demostrado que no reducen motilidad, que no reducen la vitalidad, es decir, no matan espermatozoides. Ahora, aclaro, esto no quiere decir que todas las que están buscando embarazo deben utilizar un lubricante como estos. Si ustedes lubrican bien y no necesitan, no tienen que gastar dinero en comprarse un lubricante que les ayude a embarazarse, porque este simplemente es que a comparación de los demás lubricantes, para cuando una mujer los necesita, los otros sí van a perjudicar, mientras este no. Pero yo no diría que les ayuda más allá y que entonces definitivamente úsenlo, no. Aclaro, solamente si tú realmente tienes algún grado de resequedad y necesitas lubricación, definitivamente no utilizar cosas naturales como aceite de coco, aceite mineral, ni tampoco todos aquellos lubricantes comerciales que no son pro fertilidad. Tienen que conseguir aquellos que vengan específicamente diseñados para ayudarte con la fertilidad. Así que simplemente tómalo como una herramienta útil en ciertos casos, pero que no es indispensable si no lo requieres. Básicamente sería para aquellas mujeres que sufren algún grado de resequedad, ya sea por estrés, por medicaciones o por edad. Espero que con esta información te haya quedado todo mucho más claro. Te invito a seguir viendo los demás de mis videos. Si te sirvió en algo esta información, regálame un me gusta para que YouTube le siga mostrando este video a las demás y sigan aprendiendo todas acerca del tema. Se cuidan mucho, que estén muy bien. Chao.